Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este segundo review de libros que llevo leído este año 2026. Contarles que ha sido bien accidentado este segundo review porque yo ya lo había grabado hace un tiempo, ya hace varios meses, creo que fue como finales de marzo, puede haber sido. Pero bueno, por estas cosas de ser amateur todavía en las grabaciones y qué sé yo, quedó mal grabado. Yo lo volví a revisar para ya poder editarlo y me cargó. Encuentro que se veía muy mal la imagen, como el audio, no, para nada. Así que aquí vamos de nuevo con este review, esperando que salga. Ahora sí que sí, para poder ya subirlo y compartirlo con ustedes. Bueno, y este review, como les cuento, es de los libros que he leído hasta este momento, pero en particular dos que son, si mi memoria no me falla, el segundo y tercer libro este año. Y los quise juntar a los dos en un mismo review porque quizás son más cortitos que los otros y la verdad, estos libros no me gustaron tanto. Entonces quizás como que yo pensaba ahora como ya filo, como quizás pasar rápidamente de este review, como ya hacerlo luego, porque como les digo, no me gustaron tanto, pero bueno, para darle como mis razones y que lo podamos comentar. Y bueno, estos dos libros son estos. El primero que es El nacimiento del deseo, de la Florencia Badi, y este otro que es La endemoniada de Santiago, de José Raimundo Cister. Y la verdad es que las razones por las cuales no me gustaron tanto estos libros es porque, bueno, yo les había comentado antes que yo este año empecé a leer de nuevo y mi idea era poder leer cosas que estuvieran, la verdad, lo menos relacionadas posible con mi profesión, que es ser psicóloga. Entonces quería leer más bien literatura. Y como este proyecto partió muy como espontáneamente, yo empecé leyendo los libros que tenía en mi casa y que no necesariamente eran literatura. Entonces quizás estos libros caían dentro de esa otra área más técnica inclusive que yo estaba como tratando de salir. Entonces esto, luego de haber leído a la Simone de Beauvoir, si no han visto ese review, veanlo, fueron estos los que tenía en verdad. Así que como que siento que no me gustaron mucho porque finalmente el objetivo que yo tengo este año 2026 sobre todo con la lectura es justamente leer algo distinto, más como les decía, como en la novela, ¿cierto? Inclusive quizás ahora que ya ha ido avanzando el año y he leído más, me fui dando cuenta que mis intereses iban bien marcados como por la novela histórica, más que tanta como fantasía, como ciencia ficción, más bien como esto que les digo y que, bueno, he leído de todo un poco, entonces, bueno, ahí vamos viendo. Pero en definitiva, estos libros no me gustaron en términos generales por eso, porque finalmente no cumplían tanto como con el objetivo que yo tenía de poder leer cosas diferentes. Pero me imagino que también tienen su público y bueno, la idea de hoy es poder yo contarles mi experiencia justamente para que ustedes la sepan y también me vayan comentando si es que conocían estos libros o si luego los leen, qué les parece, etc. Entonces vamos a partir por este que es el de la Florencia Badi, El nacimiento del deseo. Contarles que cuando yo compré este libro el 2024, me acuerdo muy bien, lo compré porque bueno, yo en esa época estaba haciendo un diplomado sobre psicopatología psicoanalítica y como que este libro estaba muy de moda en ese momento. No sé si fuimos todos los que estaban o todos mis cercanos de ese diplo que compramos el libro, pero la mayoría. Y bueno, la verdad es que este libro de la Florencia Badi son ensayos, bueno, son 10 ensayos que finalmente hablan de cómo es que, dice su nombre del libro, cómo nace el deseo, y hace más bien como un recorrido histórico y en este sentido como en los mitos también que ha tenido la humanidad para explicarse cosas en general. Y dentro de esto, ¿cierto? El deseo. Y quizás el más conocido de esto en términos como universales tiene que ver, ¿cierto? Como con el Edén, como, bueno, Adán y Eva, ¿cierto? Como ese tipo de cosas. Entonces, es un libro que está, si bien no es que hable como de una teoría psicoanalítica propiamente tal, está muy anexado a lo que desde el psicoanálisis los analistas, psicólogos piensan respecto a el deseo, dónde viene, cómo se conceptualiza el deseo para luego pensarlo con los pacientes. Entonces, si bien creo que es un ensayo que aporta mucho en términos de este recorrido, de como les decía, desde como esto que se sabe mayormente en términos universales como de el paraíso, ¿cierto? Y Adán y Eva, hasta cuestiones más como de mitos griegos, como que siento que ese es como para mí, el valor que tiene este libro, como que son 10 ensayos bien cortitos cada uno y muy concretos también. Entonces te permite que si eres una persona que le interesa, por ejemplo, el psicoanálisis, pero no ha estudiado psicoanálisis propiamente tal,
tal, quizás este libro pueda ayudarte a adentrarte en uno de los conceptos que más se utiliza o del que uno más piensa desde el psicoanálisis, como es el deseo. De hecho, en la contraportada sale explícitamente, ¿cierto?, cuestiones psicoanalíticas, ¿cierto?, y autores, no solo Freud, sabemos, ¿cierto?, del padre del psicoanálisis, sino que también la Klein, ¿no? La Melanie Klein, que, bueno, punto aparte para mí es como una de mis maestras, así como de las que más yo leo cuando tengo que pensar algunas cosas en mis pacientes. Entonces, creo que su valor, como les decía, tiene que ver justamente con que pudiera ser como una introducción respecto a este concepto tan esencial en psicoanálisis para aquellas personas que recién están comenzando a leer sobre psicoanálisis o le interese esta temática. Porque, como les decía, no es un texto técnico, pero sí aborda como de manera más profunda, ¿cierto?, como dice su nombre, el nacimiento del deseo. Pero para mi objetivo, que era leer cuestiones más bien alejadas del psicoanálisis, la verdad es que no cumplió su objetivo. Yo lo leí de todas formas porque estaba muy ávida de poder leer cosas y era lo que tenía en ese momento en mi biblioteca. Entonces sí creo que me aportó en ese sentido como darle este recorrido que les comentaba, pero quizás para mi objetivo respecto al por qué volví a la lectura este 2026, no tanto. Entonces, si eres una persona que está pensando en estudiar este tipo de cosas o te interesa conocer la perspectiva psicoanalítica, como insisto, respecto al deseo, que es uno de los conceptos que más se piensa y se trabaja desde el psicoanálisis, creo que este es un buen libro. O si te gustan, por ejemplo, como los ensayos en términos más históricos, como les decía, o estas cuestiones más bien académicas, pero con este toque más como, bueno, feminista. De hecho, este libro está en las colecciones feministas de Editorial Pólvora. Entonces tiene, ¿cierto?, esa característica para poder comprender, en este caso, este concepto. Así que eso. Pero si en verdad tu estilo es otro o tienes un objetivo como yo de leer otro tipo de cosas, la verdad es que quizás este no sea un libro que disfrutes, porque no son como historias, a pesar de que habla de mitos en distintas como culturas, no son historias, no son personajes, sino que es como eso, ensayos respecto a este concepto. Así que ese es mi review de este libro. Y luego tenemos que es La endemoniada de Santiago. Y yo estaba muy interesada en leer este libro porque a mí me gustan todos este tipo de cosas, como de lo paranormal, ¿cierto? Como quizás sobre todo yo diría como las cuestiones bien religiosas o como lo paranormal en la religión es algo que a mí en particular me llama mucho la atención. Y La endemoniada de Santiago es una historia, para mí por lo menos, archiconocida, no solo porque existió una serie nocturna que hicieron, si no mal recuerdo, en TVN respecto a La endemoniada de Santiago, que es la historia de Carmen Marín, sino porque, de nuevo, cuando yo estudié psicología, era un caso que se hablaba mucho a propósito de esta gran pregunta, creo uno puede tener válidamente hasta el día de hoy respecto a si el caso de la Carmen Marín fue un caso de histeria propiamente tal o efectivamente era una mujer que estaba poseída por el demonio. Entonces yo estaba muy como entusiasmada de leer este libro y la verdad yo había leído, como les decía, en mi formación, en mi pregrado, cosas respecto a la endemoniada de Santiago, algunos papers, como les decía, después yo vi la serie, que era fantasía igual, como ficción, pero nunca había leído y que de hecho en la contraportada te comentan que en definitiva esto, bueno, dicen grande, ¿cierto? Es como el relato pormenorizado de lo que ocurrió esos días respecto a los ataques que sufrió la Carmen Marín. Yo al principio, quizás erróneamente, tuve la idea de que este libro era como una ficción respecto a el caso de la Carmen Marín, pero no, este libro es, como bien dice la contraportada, son como los informes médicos que establecieron los profesionales de la época respecto a lo que pudieron observar de la paciente. Entonces, bueno, de hecho aquí en la contraportada, insisto, dice que esta edición recupera ese documento íntegro y dice presentando una pieza mayor de no ficción histórica, como el primer caso documentado de exorcismo en Chile. Entonces tenía una idea errónea quizás de lo que yo me iba a encontrar en este libro, entonces en la medida cuando fui cachando que no era lo que yo creía, como que dije, pucha, de nuevo, como que estoy leyendo un libro que quizás no se acomoda como a lo que yo quiero de mi aventura literaria 2026, pero lo seguí leyendo porque no podía dejar de lado mi formación o mi deformación. Entonces, de todas formas, me interesó mucho conocer cómo los informes médicos de la época retrataban lo que los profesionales vieron de Carmen Marín en esa época. Entonces, claro, no
no era una ficción, pero sí fue muy entretenido para mí en particular porque me gustó mucho, como les decía, leer eso que los médicos habían estipulado a propósito de su observación clínica de los ataques sufridos por la paciente. Si bien algunas veces utilizaban conceptos bastante médicos, otros no tanto, la verdad es que para mí fue bien entretenido poder leer este documento médico en definitiva. Yo creo que de hecho este libro, el valor que yo más rescato de él es que es un documento histórico que da cuenta no solo de lo que le ocurre a esta chica, que era muy joven, la Carmen Marín, sino que como más allá del exorcismo y como lo fantástico quizás respecto a esa situación, como un documento histórico respecto a entender también cómo es que la medicina era trabajada, era entendida, ¿cierto?, en esos años acá en nuestro país, en, 1857. Entonces, claro, no es una historia como, o sea, sí, tiene una historia, pero no en términos de novelas, de hecho es una no ficción histórica como dice la contratapa, pero de todas formas uno puede encontrar como esta cosa como de que en definitiva, y porque también es lo que aparece en los documentos médicos, en los documentos clínicos, es que nunca lograron descifrar qué es lo que le sucedía a la Carmen Marín. Había varios médicos, porque bueno, el José Raimundo Cisternas es quien estaba encargado de poder solicitarle a los médicos que le evaluaran y que dieran su opinión profesional. Y hubieron varios de ellos que luego de ver los distintos ataques sufridos por Carmen Marín, luego ponían en su informe que se declaraban incompetentes, que no tenían un diagnóstico claro, pero que esto fue lo que vieron. Entonces como que en definitiva igual este documento histórico clínico te deja así como con la duda, ¿no? Porque fueron varios médicos los que la observaron y muchos de ellos no pudieron dar como un diagnóstico claro respecto a lo que les sucedía. Mi opinión, pensándola en el 2026, ¿no?, es que lo más probable es que estos médicos, por supuesto que no tenían los conocimientos que hoy tenemos respecto a las histerias, al funcionamiento histérico, ataques conversivos, por ejemplo, que ahora lo sabemos luego de los múltiples estudios y todo el aparato clínico técnico del psicoanálisis. Entonces yo pienso que quizás si estas personas hubieran tenido ese tipo de conocimiento, quizás hubieran podido dar un diagnóstico más completo respecto a lo que le pasaba a la Carmen Marín. Que de hecho, como yo leyendo la ficha clínica, por así decirlo, yo sí creo que lo que ella vivió fueron ataques conversivos, ataques histéricos conversivos. Entonces no creo que haya sido como que haya estado poseída por el demonio. Para tu jefe. Pero es como entretenido igual pensarlo como en esa época, quizás como, por eso insisto que quizás como el valor de este libro de la endemoniada de Santiago es como la pieza histórica que es, no solo en términos como de la historia social de Chile en esos años, sino que también porque es un documento histórico clínico y que no siempre uno tiene acceso a este tipo de documentos y menos en este formato, como de libro propiamente tal. Es difícil encontrarse quizás como con este tipo de documentos, entonces creo que ese es el valor propiamente tal de este libro que es La endemoniada de Santiago. ¿Cumplió con mis expectativas? No, porque yo había entendido mal también qué es lo que me podía encontrar dentro del libro. ¿Cumplió con el objetivo de leer algo distinto al psicoanálisis? Sí y no, porque no es psicoanálisis propiamente tal, pero sí, como son fichas clínicas o informes clínicos respecto a una paciente, probablemente con un funcionamiento histérico bien marcado, la verdad es que yo constantemente lo iba pensando desde la perspectiva psicoanalítica. Entonces fue difícil para mí quizás como salir de ese rol como psicóloga para poder entender este caso. Es entretenido de todas formas, porque como les digo, el hecho de que muchos médicos hayan dicho como no, me declaro incompetente o no soy capaz de dar un diagnóstico propiamente tal de lo que le pasa a esta muchacha, es como que te deja pensando. Entonces, pero entonces sí estaba poseída por el demonio, como qué pasaba. Y obviamente que esos detalles más escabrosos respecto como al el exorcismo propiamente tal, aquí salen mencionados en algún punto. Yo pensé que iban a ser mucho más explícitos, pero no. Quizás ese es mi morbo respecto a lo que yo les comentaba antes, que yo estoy muy interesada en este terror respecto a lo paranormal de la Iglesia Católica y como esas creencias de los demonios y todo eso. Entonces era algo que yo esperaba, pero quizás tampoco éticamente en términos clínicos correspondía como ponerlos en los informes. Entonces claro, no estaba. Entonces dan como algunos detalles de cuando la gente la iba a ver y al parecer se agolpaban muchas personas fuera de la habitación de Carmen Marín para justamente ver esto que estaba ocurriendo, pero más allá de eso la verdad es que son documentos bastante clínicos. Entonces quizás si tú como yo estabas
buscando quizás la historia más como fantástica detrás de este caso, acá por lo menos no lo vas a encontrar. Porque, insisto, y de hecho, de nuevo, la contraportada lo dice, es un documento de no ficción histórica. Te vas a encontrar solo con eso. Pero también es entretenido en esto que les digo de cómo las no conclusiones de los médicos que se declaran incompetentes frente a este fenómeno psíquico, pero también muy corporal propio de las histerias y que no sabían qué hacer o no sabían qué decir al respecto porque, bueno, era 1857 en Chile. Entonces lo más probable es que los conocimientos que se tenían respecto a esta teoría no estaban porque también era una teoría que se estaba pensando recién. De todas formas, creo que tiene valor en ese sentido. Es cortito igual, entonces como que yo igual me lo leí súper rápido. Entonces quizás como que para saber más en términos históricos creo que está muy bien. Sobre todo pensando que para quienes somos nacido y criado en Santiago, creo que es como un más saber este tipo de cosas que ocurrían en nuestra ciudad. Entonces, bueno, ya para ir cerrando quizás lo que les tenía para contar de estos libros, claro, no cumplen con mi objetivo de dejar de pensar en psicoanálisis, pero dentro de todo igual fueron como lecturas que aportan. Quizás todavía en este lado yo en ese momento del año estaba todavía en estos libros que, como les digo, igual estaban de alguna u otra manera relacionados con lo que yo sé, con lo que yo estudié, con lo que sigo estudiando hasta el día de hoy y sigo ejerciendo. Pero quizás si hubiera tenido la posibilidad de tener otros libros en ese momento, que fue a principios de año, quizás no los hubiera leído porque no fueran buenos, sino porque no eran parte de mi objetivo ni del género literario que a medida que ha pasado el año he podido ir consolidando. Así que eso es mi review de estos dos libros. Me interesa saber qué les parece, conocían estos libros, lo habían leído, después de esto que les conté, ¿les tinca leer alguno de estos libros o no? O si conocen otros libros respecto a este tipo de temáticas, sería bacán que lo pudieran dejar en los comentarios y así entre todos en verdad nos vamos nutriendo respecto a los distintos libros que podemos ir leyendo. Así que eso, estoy muy contenta, por fin tuve este tiempito para poder grabar. Hace rato que no podía porque he estado con hartas cosas, pero espero ya formarme bien este hábito y también con el tema de las ediciones que he sufrido con eso, pero bueno, vamos que se puede. Así que eso, los dejo cordialmente invitados a que se suscriban a mi canal, que me comenten, que le den like, que lo compartan. Voy a estar muy agradecida para poder seguir haciendo este tipo de cosas que a mí, en lo personal, me apasionan. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense.